escuchar al hermano Aldo, al hermano Leo. Gracias a Dios por sus vidas, que ha cambiado sus vidas. La última alabanza que estaba cantando aquí, que venimos a adorar a Dios, y la razón es porque Él ha cambiado nuestras vidas. Así es que gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, sus familias. Ahora les invito que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 1. Y cuando estén ahí me pueden decir con un amén, y así le damos lectura. Y voy a estar leyendo nada más 3 versículos de este capítulo, porque en la siguiente quiero continuar con los otros 3 versículos, porque este capítulo tiene 6 versículos. Entonces hoy quiero solo leer 3 versículos. Así es que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Vamos a orar y así voy a continuar. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por el grande privilegio, Dios, que tú nos das de estar en este lugar donde venimos a alabar y a bendecir tu nombre, Señor, porque tú nos has dado, Señor, una nueva vida, Padre, porque la vida que llevábamos, Dios, era una vida desastrosa, y sin duda hoy con esa vida no estaríamos aquí, Señor. Gracias por acordarte de nosotros, por alcanzarnos a cada uno de nosotros en días distintos, Señor, pero hoy nos tienes aquí reunidos en un solo día, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que tú hables, Señor, en esta noche a nuestros corazones, Señor, que nos vayamos de aquí, Señor, llenos, Señor, de tu bendición, de tu palabra, Señor. Háblanos, Dios. Abre nuestros ojos para mirar cada una de aquellas letras, Padre, de aquellas palabras que tú quieres hablarnos en esta hora, Señor, y abre, Señor, nuestros oídos para que nosotros podamos escuchar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche, he agarrado el encabezado. Si ustedes tienen la Biblia Reina Valera 1960, dice ahí: el justo y los pecadores. Ese es el tema de esta noche, pero hoy solo voy a tratar lo que es el tema, el justo, y los pecadores lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Y como título he puesto a esta predicación: lo que el justo o cristiano no debe de hacer. Cuando recién me convertí, allá a principios del año 2017, un hermano me decía que aprendiéramos y que no anduviéramos con salmitos. Dijo: no anden con salmitos porque eso es muy fácil, y ustedes vayan a otros libros de la Biblia y profundicen más. Pero hace algunos meses estaba leyendo capítulo 1 de Salmos, y para mí no es fácil. Y dije, pues, a lo mejor por ahí me encuentra el número de teléfono de esta persona y que venga a enseñarme, porque para él era muy fácil, muy sencillo. Para mí no lo es, les soy sincero, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque al principio de este capítulo, el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si ponemos mucha atención ahí, vamos a encontrar de entrada, que dice anduvo. Ese es un verbo ahora en presente, es andar.
Y vamos a encontrar otro verbo que dice ni estuvo, es estar. O sea que ya tenemos dos verbos ahí. No anduvo, no anda, ni está. Y luego encontramos tres grupos de personas que la palabra de Dios les da un adjetivo calificativo a cada grupo. Y uno de ellos, el primer grupo, es los malos. El segundo, los pecadores. Y el tercero, los escarnecedores. Así es que si nos vamos a escudriñar la palabra de Dios bien detenidamente, no es sencillo. No es sencillo. Así es que el título de esta predicación en esta noche es lo que el justo o cristiano no debe hacer. Lo primero que encontramos ahí, encontramos la palabra consejo. Hoy en la actualidad, uno escucha consejos por diferentes lugares, diferentes medios, por las redes sociales, por la televisión, por la radio, por alguna amistad, por algún familiar. Pero, ¿cuál es el consejo? Y aquí la palabra de Dios dice que es bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Así es que tenemos que prestar mucha atención quién nos da el consejo. Porque se puede escuchar muy bonito, pero pueda que no sea bonito lo que nos espera si nosotros, dice, si andamos o seguimos ese consejo. El número uno es eso, no seguir o no andar en el consejo de malos. ¿Por qué? En el Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. La primera cosa que no hay en el camino, en los consejos de los malos, es que no hay sinceridad. Y la segunda cosa que no hay en los malos es la maldad. Que hay. Lo que hay en los malos es, no hay sinceridad, hay maldad y hay lisonjas. Dice, lisonjas significa halagar, palabras halagadoras que te endulzan, por decirlo así, de una manera que ni te das cuenta, pero te dan un consejo que se escucha bonito, pero que al final no es nada bonito. Entonces, tres cosas que encontramos en el capítulo 5, versículo 9, que los malos no son sinceros, tienen mucha maldad y son halagadores. Así es que, ¿por qué un cristiano no debe andar en consejo de malos? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué no? ¿Verdad? Por esa razón. Porque en su boca hay maldad, no hay sinceridad y son halagadores. Entonces, ellos con mucha frecuencia halagan a otros sin sinceridad. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para no andar en consejo de malos? Leer la Biblia. Punto número 1, leer la Biblia. Leer la palabra de Dios. Ahí está el consejo para todo ser humano, está en la Biblia. Todas las respuestas a nuestras preguntas están en la Biblia. Ahí está el verdadero consejo. Ahora, si alguien nos da un consejo, debemos saber quién es, cuáles son sus frutos. Y si le va a dar un consejo, que se lo dé con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quizás le puede decir, mira, yo pienso o yo creo. Cuando una persona nos dice, yo pienso o yo creo, imagínense. Pero si usted le da un consejo, pero le dice, mira, bueno, la palabra de Dios dice de esta manera. Entonces,
es un buen consejo, porque la palabra de Dios es el consejo para todo ser humano. Amén. Va poniendo atención y me van siguiendo porque voy a ir paso por paso. Entonces, primer punto, tenemos que leer la Biblia. ¿Para qué? Para tener discernimiento. La palabra de Dios dice que debemos de ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Cuando alguien nos da un consejo, cuando nosotros leemos Biblia, tenemos la palabra de Dios, entonces tenemos discernimiento para saber si lo que nos están diciendo es un buen consejo. Número 2. El cristiano, el justo, no debe de hacer, ¿qué más? Lo que está en el Salmo dice, no estuvo en camino de pecadores. El no estar en camino de pecadores dice, ni se para ni se detiene. Recuerden que es un verbo que dice, no anduvo, o si no estuvo, no estás, no te paras ahí, no te detienes, tú sigues tu camino. No tienes por qué pararte, por qué caminar en el camino de los pecadores. ¿Qué hacen los pecadores? ¿Qué es lo que hacen los pecadores? En primer lugar, los pecadores son violentos. Vayamos identificando cada una de las cosas que hacen estos tres grupos de personas que la palabra de Dios nos los identifica con un adjetivo calificativo a cada uno. Ahora, ¿qué es lo que hacen los pecadores? En primer lugar, Proverbios 1:10 al 14 dice que son mentirosos, son asesinos, son destructores, son amantes de lo ajeno, los pecadores. El capítulo 17 de Salmos y versículo 4. Que nosotros que no nos detengamos, que no nos paremos en el camino de estas personas, que podamos decir como el salmista que dijo, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, por la palabra de Dios, yo me he guardado de las sendas de los violentos, del camino de los violentos. ¿Por qué se guardó? Por la palabra de Dios. ¿Y cómo son ellos? Dice que son violentos. Les describía hace rato lo que dice Proverbios 1:10, capítulo 1, versículo 10 al 14, dice que son mentirosos, son asesinos, son destructores, amantes de lo ajeno. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos por qué pararnos, por qué detenernos junto a un grupo de personas que están en estas condiciones. No estoy hablando de cuando los va a evangelizar, es diferente. Cuando a usted le gusta lo que usted mira que hacen y usted se detiene a hacer. Si usted se va a parar ahí, se detiene es porque algo le está llamando la atención y se para ahí en el camino de los pecadores. Es el punto número 2. Ahora, el punto número 3
miramos de principio que el justo no anda en consejo de malos, ni está en el camino de los pecadores. Y el punto número 3 dice, pero también hay una silla de escarnecedores en la cual no debe de sentarse un hijo de Dios. ¿Y quiénes son los escarnecedores? ¿Qué es lo que hacen los escarnecedores? ¿Por qué tenemos que tener cuidado de no sentarnos, de no hacer junta, de no estar reunidos con ellos y sobre todo sentados todavía bien cómodos con ellos en la silla de los escarnecedores? Los escarnecedores son los burlones, los que se burlan. Son los burladores, los burlones, los que se reín a carcajadas de las desgracias de otros, desprecian a los hijos de Dios, hasta los matan. Mateo capítulo 27, versículo 29 al 31. Dice de esta manera, voy a volverles a repetir esta parte para que cuando estemos en estos versículos pongamos mucha atención lo que dicen estos versículos. Lo que el justo o el cristiano no debe de hacer, dice, no sentarse en silla de escarnecedores. ¿Y quiénes son los escarnecedores? ¿Qué es lo que hacen? Ya dijimos que son burladores, ¿verdad? Esos son los escarnecedores. Se burlan de las personas, se rellenan carcajadas de las desgracias de otros, desprecian a los cristianos, incluso hasta los matan. Antes de yo conocer la palabra de Dios, llenaba yo todas esas cualidades de los malos, pecadores y escarnecedores. Recuerdo que tenía un vecino que él era cristiano y cuando yo lo miraba con su pantaloncito así como estoy yo ahora y su camisa de manga larga y su corbatita pasar enfrente de mi casa, lo que yo hacía, le gritaba y le decía, órale mi hermano hipócrita, ¿qué tranza? Porque yo no conocía de Dios, yo hablaba de esa manera. Ese muchacho nunca me contestó palabra. Él entraba a su casa, aquellos gritos que yo le pegaba, se escuchaban hasta su casa, su familia los escuchaba. Y ahora que yo leo la palabra de Dios, me doy cuenta de que yo era un escarnecedor. Llenaba todos los requisitos de estos 3 grupos de personas. Sin duda, yo creo que ese muchacho algunas veces oró por mí, porque nunca me dijo palabra, nunca me contestó mal, me invitó a la iglesia algunas veces, pero yo no fui a la iglesia, no quería saber nada de Dios. Entonces, los escarnecedores quedamos que son personas que se burlan, ¿verdad? Y también se burlan de los cristianos. Ahora que yo conozco de la palabra de Dios, he visto cómo se han burlado de mí. La primera vez que llegué a la casa de un familiar, siempre que yo llegaba, él tomaba con él. Y esa vez llegué y pues yo ya no abrí la hielera, no agarré cerveza. Me dice, pues, ¿qué? ¿No te vas a echar una cerveza? Le dije, no. Me dice, ¿o ya eres hermano? Le digo, sí. Me dice, ¿qué dices? ¿Ya eres hermano? Le digo, sí. Y se soltó una carcajada y me dice, mira, ya te lavaron el coco. Cuando salgas de la hipnotizada que te dieron, vienes y me platicas. La segunda vez que lo miro,
Y me hace la pregunta, dice, oye paisano, ¿y todavía sigue yendo a la iglesia? Le digo, sí. ¿Y ahora? Estoy estudiando, estoy yendo a un instituto bíblico, porque yo quiero aprender, quiero prepararme y me gustaría ser un predicador. Yo le dije así. Este hombre estaba sentado con playera de tirantes, se levantó la playera, descombrándose la barriga y se tiró hacia atrás, se pandeó y se tiró una carcajada, burlándose de mí. Sí, les digo, cuando he a veces hablado a algunas personas de la palabra de Dios, algunos sarcásticamente se ríen enfrente mío. Y no había dado cuenta hasta cuando llegué aquí a esta palabra que hice los burladores. Yo era de ellos. Y yo los entiendo porque ellos no conocen de la palabra de Dios, porque si ellos conocieran, no actuaran de esa manera. Así es que vamos a el capítulo 27 de Mateo y versículo 29 y 30. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, ¿qué dice? Le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, después de haberle, ¿qué? Escarnecido. Le quitaron el manto, le pusieron vestidos y le llevaron para crucificarle, para matarlo, ¿verdad? Por eso les explicaba que los burladores se burlan de nosotros, de los cristianos, y no nada más eso, sino que llegan al punto de matarlos. Se burlaron ya de muchas personas, de los profetas, se burlaron de Jesús. Aquí dice la palabra de Dios que se burlaron de él. Ahora, si se burlaron de Jesús, se van a burlar de nosotros, que nosotros no somos más que Jesús. Fue el punto número 3 del primer versículo del capítulo 1 de Salmos. Ahora, vamos al versículo 2, donde dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hay una palabra ahí que tenemos que poner mucha atención cuando leemos la palabra de Dios. Siempre que leemos la palabra de Dios hay que ir viendo cada punto, cada coma, cada signo de interrogación, cada signo de admiración. Y si hay una palabra repetida, hay que poner mucha atención porque Dios nos habla, nos está hablando y quiere que pongamos atención. Por eso dejó esa palabra ahí repetida. Ahora, pongamos mucha atención que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O antes de hacer todo, de juntarse con malos, pecadores y escarnecedores, antes de eso, nuestra delicia debe de estar en la ley de Jehová. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El punto número 1 del versículo 2 deberíamos de hacernos una pregunta. ¿Qué es en lo que nos estamos deleitando? ¿Qué es lo que nos apetece? ¿Con qué llenamos nuestra mente, nuestro corazón? Aquí el salmista dice que en la ley de Jehová está su delicia. Para el justo, para el bienaventurado,
para el Hijo de Dios, para el cristiano. Si miramos Salmos 119, capítulo 14, versículo 14 y versículo 16, vemos que hay unas palabras claves ahí que dice: me he gozado, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Son palabras que nosotros encontramos en el capítulo 119, versículo 14 al 16. Ahora, cuando nuestra delicia está en la palabra de Dios, ese es nuestro gozo. Es nuestro gozo. Y meditamos, dice, en tus mandamientos meditaré. O sea, hermanos, que la palabra de Dios no solamente la leemos o la escudriñamos, no solamente la escuchamos, porque ahora hay Biblia en audio y la podemos escuchar, o la podemos leer, escudriñar la palabra. No solamente eso, leerla y escucharla, sino que meditar en la palabra de Dios. Porque a veces no meditamos en la palabra de Dios, nada más la leemos y guardamos la Biblia, no meditamos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es grande, misericordioso, es más alto que el cielo y más grande que el cielo. Así es que no solo la leemos, no solo la escuchamos, sino que la meditamos en su palabra y consideramos sus caminos, y tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Esto, lo que estoy leyendo, aplica para mi vida? ¿En qué estoy mal yo? ¿Qué no estoy llenando yo aquí? Cuando nosotros empezamos a meditar la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos empieza a hablar. Si hoy hubiéramos leído este capítulo, que son 6 versículos, ya estuviéramos en la casa. Pero si lo empezamos a escudriñar palabra por palabra, y nada más estamos, déjenme decirles, por encimita, hay mucho más. La palabra de Dios es un grande tesoro, es un rico tesoro, que tenemos que, como un tesoro que está ahí, pero tenemos que tener la herramienta para excavar y sacar todo el oro que hay ahí. La palabra de Dios es un gran tesoro. También lo que hace es se regocija y no se olvida de sus palabras. Cuando nosotros meditamos, cuando nuestra delicia está en la palabra de Dios, estamos gozosos, meditamos en la palabra de Dios, nos regocijamos y no nos olvidamos de su palabra. Todo el día, cuando usted está en el trabajo, ya quiere llegar a casa, porque lo primero que quiere hacer es abrir la Biblia y leer un versículo que Dios le va a decir. O viene en su carro y pone una predicación o pone un estudio, porque su delicia está en la ley de Jehová. Cuando antes escuchaba cada programa que había por ahí en la radio secular, pero ahora nuestra delicia debe de estar en la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Me estoy explicando? El punto
número 2 del capítulo 2, del versículo 2 del capítulo 1, dice de esta manera: y en su ley medita de día y de noche. Un predicador dijo que el justo solamente tiene la palabra de Dios 2 veces al día, de día y de noche. Y eso prácticamente lo cubre todo. Debemos de tener la palabra de Dios solamente 2 veces al día, de día y de noche. Si nosotros miramos la palabra en Josué capítulo 1 y versículo 8, Josué capítulo 1 versículo 8 dice de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Ya encontramos aquí una palabra que dice prosperar, y esa palabra la vamos a mirar más adelante. Pero ahora guarde un poquito esa palabra prosperar, porque más adelante la vamos a encontrar, esta palabra en este versículo 2. Ahora, si la palabra de Dios está en nuestros corazones de día y de noche, entonces vamos a guardar, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que está escrito en él. Si la palabra de Dios está en nuestros corazones de día y de noche, vamos a hacer y a guardar todo lo que está escrito en él. No nada más algunas cosas, no nada más las que me convienen, sino todas. Es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que dice, todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Si nosotros guardamos la palabra de Dios tal y como Dios quiere, Dios prosperará nuestro camino. Es promesa de Dios. Y todo saldrá bien. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su santo nombre. Ahora, el versículo 3. El versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Si ponemos mucha atención, miramos ahí la palabra plantado. Este árbol no nació ahí. Este árbol fue trasplantado de algún lugar. Este árbol no nació ahí. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Gloria a Dios. Aleluya. Si miramos la palabra de Dios en Jeremías 17:8, Jeremías 17:8 dice, bueno, empezando del versículo 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No en las personas, no en los hermanos, somos hermanos en Cristo Jesús, los amamos, nos amamos, pero nuestra confianza debe de estar en Jehová. Los seres humanos, como seres humanos, a veces somos variables. A veces podemos fallar y nos pueden fallar.
Entonces es muy necesario que nuestra confianza esté en Jehová, porque Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a dejar, Él siempre va a estar ahí. Ahora dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Hay una palabra ahí que dice sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este árbol fue plantado ahí, junto a corrientes de agua viva, junto a corrientes, junto al río. Este árbol estaba en un lugar quizás de tierra seca, de desierto, donde casi estaba a punto de morir, de secarse. Su hoja no estaba verde. Cuando usted y yo venimos al conocimiento de la palabra de Dios, estábamos en un lugar donde no éramos fértiles, donde estábamos a punto de morir, estábamos secos, lejos de Dios, lejos de su espíritu, lejos de su presencia, lejos de sus pies, lejos de escuchar su palabra, lejos de estar congregados en un lugar como este, donde escuchamos las alabanzas, donde el Señor nos bendice cada vez que venimos aquí. Pero ahora somos plantados junto a corrientes de agua viva en Cristo Jesús. Y aquí ahora nuestras raíces tienen que estar profundas en Cristo Jesús, que es la corriente de agua viva. Nuestras raíces tienen que estar profundas. Si usted camina por la orilla de un río, usted mira aquel árbol, su tallo está grueso, no está seco, aunque esté la sequía, el árbol está verde, porque sus raíces han profundizado y han buscado agua. Nosotros que fuimos plantados en Cristo Jesús, debemos de profundizar en la palabra de Dios, estar nuestras raíces cada día más y más adentro, profundizando en la palabra de Dios. Luego dice que sus hojas están verdes. Si usted mira un árbol, cuando está marchito, sus hojas se están poniendo amarillas y luego se empiezan a caer. Y aquel árbol empieza a morir poco a poco. Pero aquí dice que sus hojas están verdes. Cuando están verdes sus hojas, tiene vida. Tiene vida. Lo que es verde, todo es vida. Entonces nosotros tenemos vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús, porque hemos sido sacados de la miseria para ser ahora plantados en Cristo Jesús. El punto número 2 de este versículo 2 dice de esta manera: que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este árbol da fruto a su tiempo. Y quizás usted se pregunte, bueno, ¿y si el árbol que está ahí no es de frutas, qué fruto va a dar? Cuando un árbol está junto a un río, si no es de frutas, ese árbol tiene una copa tan grande y unas ramas tan grandes que su fruto que está dando es una sombra tan hermosa, tan refrescante.
Usted va caminando, usted va con calor y eso, pero se va debajo de aquel árbol y le da en esa sombra usted se refresca. Es el fruto. Si no es de fruta, Él está dando un fruto tan hermoso, tan bueno, que es esa sombra tan refrescante que le da aquel árbol. Pero lo da a su tiempo. No lo da ni antes ni lo da después. Nosotros, como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, que es en Cristo Jesús, también tenemos que dar frutos. No nos podemos quedar. No nos podemos quedar en un solo ser ahí, en un solo sentido todo el tiempo. Tenemos que empezar a crecer y dar frutos. Pero va a ser a tiempo. ¿A tiempo de quién? ¿Mío? No, de Dios. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miramos en Josué, encontramos esa palabra, ¿verdad? Y ahora la encontramos aquí en Salmos capítulo 1, versículo 3, y dice, todo lo que hace prosperará. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos ya cimentados en la palabra de Dios, todo va a estar bien, ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener angustias, no vamos a tener enfermedades, no vamos a tener dolores, no va a haber problemas, todo va a ser un camino de pétalos de rosa. ¿O por qué dice allí prosperará? Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 39. Y vamos a dar lectura al versículo 2 y al versículo 3. Y luego vamos a dar lectura al versículo 23. Génesis capítulo 39, versículo 2 y versículo 3. Encontramos ahí que dice, y todo lo que hace prosperará. Y si no ponemos atención, si no escudriñamos la palabra de Dios, podemos decir, bueno, pues si ahora yo no ando en el camino de malos, no ando en el camino de pecadores ni de escarnecedores, mi delicia está en la palabra de Dios, en ella medito y todo eso, pues ya estoy prosperado, todo está bien. Pero miren, vamos a leer estos versículos. Vamos a empezar del versículo 1, perdón hermanos, para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Encontramos la palabra próspero. Dice, y vino su amo, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová, y todo lo que él hacía, prosperaba, Jehová lo prosperaba en su mano. Vemos ahí que encontramos la palabra prosperó y prosperar. Ahora, el versículo 23 dice de esta manera, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová
lo prosperaba. Volvemos a encontrar la palabra prosperaba. Prosperó, prosperaba y prosperaba. En estos 3 versículos. Ahora, si nosotros pensamos un poquito, Josué había sido vendido por sus hermanos. Lo habían echado a una cisterna. Lo sacaron de ahí para venderlo con los ismaelitas. Ahora lo llevan a Egipto y es vendido como mercancía para ser esclavo. Pero la palabra de Dios dice que Jehová estaba con él. Estaba en la cárcel, dice en el versículo 23, pero Jehová estaba con él. Podemos imaginarnos cómo una persona que ha pasado tales cosas como este hombre, repudiado por su familia, echado en una cisterna, vendido a los ismaelitas como esclavo, estaba en la cárcel por algo que él no hizo injustamente, pero Jehová estaba con él y lo que hacía prosperaba. ¿Por qué les leo estos versículos? Para que nos demos cuenta, hermanos, que si nosotros somos justos y estamos cimentados en la palabra de Dios, no crea que no le puede pasar algo. Puede pasarle cosas y muy feas. A José, ¿qué le pasó? Pero él era justo. Él no estaba con los pecadores. Él no estaba con los escarnecedores. Él no estaba con los malos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? La mujer de Potifar se le insinuó y él prefirió salir semidesnudo antes que pecar. Era un hombre justo, mas sin embargo había tenido tantas cosas en su vida que yo no puedo decir qué haría yo porque no me ha pasado eso, pero podemos pensar un poco en la vida de José. Pero Jehová estaba con él. Así es que, mis hermanos, no crea que ni una llanta del carro se le va a ponchar si usted es cristiano, si usted es justo. Va a pasar. Cosas van a pasar, pero nuestra confianza tiene que estar en Jehová, como dice la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios están nuestros consejos. Ahora nosotros no tenemos que seguir consejos de malos. Aquí en la palabra de Dios están los consejos para nosotros. No tenemos por qué seguir los consejos de los malos, no tenemos por qué sentarnos en la silla de escarnecedores a burlarnos de las personas, mucho menos de los cristianos. Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que en vez de ser un burlador, en vez de burlarse de los cristianos, hay que reflejar en nuestro rostro el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Que la gente se dé cuenta que usted es cristiano. Que la gente se dé cuenta que usted alaba a Dios, que usted ama a Dios, en lugar de ser un escarnecedor. El consejo de la palabra de Dios, el consejo del ser humano es la palabra de Dios, para no seguir los malos consejos, ni seguir a pecadores ni escarnecedores. Esta es la palabra en esta noche, y que Dios los bendiga, y ojalá hayamos aprendido algo hoy en esta noche, y que el Señor haya hablado a sus corazones, y que esta palabra se vaya guardada en nuestros corazones y seamos hacedores y tengamos más cuidado de quién recibimos el consejo. Dios los bendiga.
Pónganse de pie, hermanos. ¿Aprendimos algo sobre Salmos capítulo 1? Es el Salmos donde encontramos, hermanos, los dos caminos, los dos modelos, el justo y el pecador, lo que debería hacer un justo y lo que por naturaleza hace el pecador, hermanos. Así que la palabra bienaventurado en ese Salmos significa alguien que es muy favorecido, alguien que es muy